Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada una vez más. Como ya sabéis, han jugado prácticamente todos los partidos de la jornada, a excepción de uno que normalmente no juega los lunes, pero en esta ocasión han decidido molestarnos un poquito. Pero bueno, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, tampoco hemos tenido esta jornada, jornada de Premier League, pero sí que hemos tenido una jornada muy interesante y que todavía queda por acabarse, tanto en la Liga Española como en la Italiana, como en la alemana. Y como siempre, empezamos por la Liga Española, donde el Elche y el Osasuna empataron a 0, Español y Celta empataron a 2, Getafe 2, Villarreal 1, gran victoria para los de Bordalás, empate 1 entre Sevilla y el Alavés, 4-1 le ganó el Madrid a la Real Sociedad, que de momento sigue líder a la espera de que juegue el Barça. 1-2 remontó el Athletic Club ante el Oviedo, 3-0 le ganó el Rayo Vallecano al Atlético de Madrid, 0-2 el Valencia en el campo del Levante y 1-2 el Betis en el campo del Mallorca. Y evidentemente, como decías tú en la intro, falta todavía uno de los partidos más importantes de la jornada, que es ese Girona Fútbol Club Barcelona, que bueno, si gana el Barça, pues volverá al liderato y si no, tendríamos un nuevo líder en la Liga Española, que hace tiempo que no lo tenemos. Sí, efectivamente, la verdad que la jornada pues, ha desarrollado más o menos como esperábamos. Si bien sí que hemos tenido alguna que otra sorpresa, yo creo que sobre todo tenemos que destacar esa victoria del Rayo frente al Atlético, que a ver, tampoco nos sorprende del todo porque ya lo hemos dicho en otros vídeos, que parece que lo que más cerca tiene el Atlético en cuanto a título es la Copa del Rey justamente, por eso ese resultado pues tan a lo mejor apabullante, pero luego en Liga estamos viendo que entre que tiene Champions entre semana y que también pues está a tantos puntos y eso que todavía falta que juegue el líder, pues la verdad que es muy llamativo, pero yo creo que también, como dijo Black después del partido, no puede ser que por mucho que no sea la liga que ahora mismo parece que sea tu máxima baza a conquistar un título, tampoco puedes salir al campo de esa manera, ¿no? Bueno, estaba mirando ahora, son 15 puntos con el Real Madrid, serán 16 con el Barça si gana esta noche, o con lo cual, bueno, a falta de 14 jornadas, sería un milagro impresionante y ya es que no solo depende del Atlético de Madrid, sino que sería que Barça y Madrid pinchasen en muchísimos partidos, que me parece muy improbable porque ambos van en un ritmo de puntos muy espectacular, que de hecho yo tengo ganas de seguir la temporada para ver, cuántos puntos se queda en lucha por el título, porque creo que puede ser una de las más altas en los últimos años de la década fácilmente en la liga. Pero sí, la realidad es que el Atlético de Madrid, bueno, yo creo que claramente está priorizando tanto la Copa del Rey, que evidentemente es el que tiene más cerca, ya porque prácticamente tiene media eliminatoria ganada con el Barça, y la Champions League, que tiene esta semana los playoffs, y luego, evidentemente, si logra pasar, pues octavos, cuartos, semifinales, y el objetivo será llevar lo más lejos posible, pero creo que aún así, ya no solo porque la liga sea importante y tengas que confirmar aún así que vas a entrar a Champions, sino porque, o sea, está muy bien, por ejemplo, ganas 5-0 al Betis, ganas 4-0 al Barça, pero si entre medio tienes estos bajones, yo creo que al final puede ser incluso contraproducente porque te corta un poco el ritmo. Es cierto que evidentemente, pues, es inteligente también priorizar, pero, ojo con pasarse porque incluso puede, acabar siendo, pues, más malo de lo que puede parecer incluso. Veremos cómo les va, porque, bueno, es un golpe evidentemente moral de cara a, por ejemplo, los playoffs que tienen, no sé si el martes o el miércoles. Sí, efectivamente, yo creo que más que nada es en cuanto a la dinámica, porque Claro. puedes decir que la liga está muy complicada, que de hecho lo está, pero igualmente no es lo conveniente a tan solo 3 días de jugarte, porque al final es un playoff, o sea, estuvieron a punto de quedar en el top 8, pero al final no, por alguna serie de tropiezos no consiguieron. Entonces creo que es muy prioritario pues tener esas buenas sensaciones, porque son partidos que a priori puedes decir, bueno, es el Brujas, pero yo creo que son eliminatorias y puede pasar cualquier cosa como hemos visto ya en el fútbol. Así que yo creo que el Atlético tiene precisamente que hacer partidos como en Copa, justamente contra el Betis y contra el Barça, que ha hecho, yo creo que de sus mejores partidos de toda la temporada y han sido en una semana de diferencia. Así que también tienen que trasladarlo pues a otras competiciones. Sí, y por cierto, no es solo que el Atlético de Madrid estuviese muy mal, sino que también hay que darle el mérito que se merece al Rayo Vallecano, que venía semanas estando en una posición pues bastante vulnerable, de hecho en descenso, con esta victoria han salido, aunque no por demasiado, luego lo veremos en la clasificación, y oye, también tiene mérito y nos alegramos, perdón, de que un equipo que este año está jugando competición europea no vaya a bajar a segunda división, y además que venía de una mala racha. Otros que venían en una gran racha, pero en cambio han hecho un partido bastante flojo, es la Real Sociedad, que perdió 4-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido en el que es cierto que el Madrid estuvo genial, que estuvo
pues, bueno, generando muchísimas ocasiones, que prácticamente no dejó nada a la Real Sociedad, que resolvió el partido en media horita, pero que también hay que decir que la Real seguramente hace su peor partido desde que llegó Matarazzo. De hecho, bueno, es la primera derrota, creo, si no me equivoco, en 9 partidos, si no recuerdo mal el dato. Eran 6 victorias y 2 empates, pues bueno, llega Sí. por fin la primera en derrota, que bueno, también hay que decir que habían jugado ya contra Barça, Athletic Club, Atlético de Madrid, o sea que es raro que no hubiesen perdido ya hasta aquí. Hay que decir que el estado de la Real estaba siendo espectacular, pero bueno, aquí la verdad que han bajado un pelín. También es cierto que evidentemente tienen quizá otra prioridad más clara, que es llegar a la final de la Copa del Rey, que parece que lo tienen bastante bien de cara a la vuelta en su casa y además ganando, pero bueno, en la Liga también tienes posibilidades de entrar a Europa y aquí se te han ido un poco. Es verdad que evidentemente el Bernabéu no es el sitio en el que vas a pensar que vas a ganar sí o sí, porque bueno, juegas en casa y además en Madrid se jugaba el liderato y recordemos que sigue sin haber perdido en Liga desde que llegó Álvaro Arbeloa, pero bueno, la verdad que yo esperaba un poquito más de la Real, lo comentábamos de hecho en la previa. Sí, la verdad que sí. Yo creo que, de hecho, es una evidencia que no puso a lo mejor a los jugadores que nosotros Sí. pensábamos que eran los más clave. Y a ver, tiene sentido porque hace 4 días tuvieron esa ida de semifinales, que por cierto tuvo muchísimo desgaste porque hasta el final estuvo todo súper, súper apretado. Entonces sí que puedes llegar a esperar pues esas rotaciones, eso que no tengan a lo mejor ese mejor nivel de intensidad. De hecho, pues ya hemos visto que los equipos que han jugado las semis de Copas, el Athletic sufrió mucho para ganar el Oviedo, por ejemplo. Tenemos el ejemplo del Atlético, tenemos también el de la Real Sociedad y falta solo por ver qué hace el Barça, que bueno, también a lo mejor hay que tener un poquito de ojo ahí, pero sí, yo creo que al final pues el Madrid se impuso bastante bien, eh, ya no solo con los penaltis, ¿no? Que evidentemente también pues tienen su protagonismo, pero más allá de eso, yo creo que el juego pues es más convincente del que hemos visto en otras semanas y sobre todo sorprende porque tú puedes pensar que a lo mejor ahora que no están jugando ni Mbappé ni Bellingham, que en principio pues son dos caras súper potentes de este Madrid, pues ha hecho bastantes buenos partidos y veremos ahora cuando vuelvan. Pero sí, yo creo que al final pues lo que se resume el partido es que hasta el minuto que empata Oyarzábal hay partido, pero luego de eso ya con el 2-1 yo creo que ya la Real se viene abajo y bueno, no hay más que ver el marcador para ver que así fue. Sí, y veremos cómo le va al Madrid también en esos playoffs de Champions, que no lo tiene tampoco demasiado sencillo. Es cierto que son claros favoritos ante el Benfica, pero recordemos que es un equipo que le puso las cosas, bueno, de hecho le ganó hace 3 semanas más o menos en la última jornada de Champions League, así que veremos cómo le va. Evidentemente es un golpe moral positivo también Ujú. importante para los de Arbeloa. Y vamos a ver ahora, si quieres, ya directamente la clasificación, en la que de momento está el Madrid líder con 60 puntos. Si el Barça gana, le superará, si no, se quedará por detrás. El Villarreal, que tiene 45 con un partido menos, con lo cual ahora ya es tercero, bueno, no virtual, sino real. El cuarto es el Atlético de Madrid. El Betis, que está a solo 4 puntos del cuarto. Ojo, porque incluso el Real Betis le podría acabar adelantando. El Español, que con el empate contra el Celta, pues ha dejado igual la sexta y séptima posición. La Real, que tiene una oportunidad importante ahí de colarse con los de arriba. Octava, el Athletic Club, que le ha empatado a puntos, noveno. Osasuna, décimo. Uy, que no pasó. Getafe, Sevilla, Deportivo Alavés, Valencia, Girona, Elche, Rayo Vallecano y Mallorca, Levante y Oviedo, que son los que descienden. Una semana más, bueno, veis que desde el Mallorca hasta prácticamente la Real, pues son 7 puntos, que ahí puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que cada vez más es verdad que hubo unas semanas que había un poquito de esperanza, pero ahora mismo parece bastante claro que tanto el Levante como Oviedo lo tienen complicado. Son 7 puntos del Levante para salir y 9 del Oviedo si quieren salir del descenso. O sea, es una situación complicada. Es verdad que todavía quedan pues 14 jornadas y que una buena racha te podría llegar a salir, pero ahora mismo, bueno, y casi desde el principio de temporada hemos comentado varias veces que parecen los dos candidatos más claros a bajar a segunda división. Sí, efectivamente. De hecho, pues ya hemos visto en muchas ocasiones que los equipos que suben pues acaban bajando al menos 2 tercios, así que en este caso se cumpliría, pero bueno, como bien dices tú, hay tantos equipos en tan pocos puntos que yo creo que alguno de ellos se puede acabar colando en esos puestos perfectamente y como bien dices tú, pues a lo mejor una buena dinámica de alguno de Levante u Oviedo pues les consigue salvar y luego un equipo tiene una súper mala, porque ya lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo las Palmas mismamente el año pasado, que iban bien hasta mitad de temporada y luego pegaron un bajón. Pero bueno, yo creo que igualmente lo que podemos decir aquí es que hay una igualdad tremenda desde Europa, te diría, hasta prácticamente ese antepenúltimo puesto. Sí, y bueno, de hecho, por bajarlo un poquito más, del 12º, que es el Sevilla, hasta el Mallorca, hay 2 puntos, que son, bueno, son 6 También. puestos, 7 en 2 puntos. Quizá los que están un poquito más arriba, por ejemplo, Real Sociedad o Athletic Club, es prácticamente imposible, yo creo que bajen a segunda división. Luego Osasuna se ha ido Ujú. salvando un poquito y Getafe igual se ha separado un poco.
pero bueno, yo creo que aún pueden estar por la pelea, depende de cómo vaya la última racha. Y bueno, los de abajo, evidentemente, sí que todos van a estar sí o sí hasta el final, a no ser que haya una racha también espectacular por su parte, que tampoco sería la primera vez que lo vemos. De hecho, el mismo curso pasado lo vimos pues con una buena racha final del Español o del Valencia, que al final se acabó volviendo a complicar, ¿no? Pero ya sabéis que el fútbol es un estado de ánimo. Vamos ahora ya a la Serie A, donde hemos tenido una jornada, bueno, yo seguramente creo que ha sido la liga que mejor jornada ha tenido de todas. El Ujú. Milan, que ya sabéis que le ganó 1-2 al Pisa, esto lo comentamos ya en la previa que hicimos el sábado. La Fiorentina, que le ganó 1-2 al Como, la Atalanta 0-2 al Lazio, el Inter 3-2 a la Juventus, no sin polémica, ahora lo comentaremos. 1-2 el Sassuolo al Udinese, 2-1 el Parma en las Verona, empate a 0 entre Cremonese y Genoa, 1-2 le ganó el Bolonia al Torino y empataron a 2 Napoli y Roma. Y bueno, queda por jugarse todavía el Cagliari y Leche, que no va a cambiar demasiadas plazas, sobre todo pues las europeas o por el título. Y bueno, es una jornada en la que una vez más el Inter pues sale un poquito reforzado. Es cierto que el Milan también ha ganado y que sigue en la pelea con ellos, pero ya parece que la pelea por el título bueno, se ciñe solo en la ciudad de Milán. Sí, sobre todo también pues por cómo se dio el partido, que tú puedes pensar que, bueno, en el minuto 85 mismamente la Juve consigue empatar, luego Totalmente. de que se había adelantado 4 minutos antes el Inter y parecía que ganaban, y luego al final en los últimos minutos vuelven a dejar perder ese empate, pero como bien comentabas tú, yo creo que el partido está marcado claramente por esa doble amarilla más que cuestionable, que yo creo que Sí, no lo totalmente. toca directamente, o sea, se tira un piscinazo ahí Bastoni y consigue que le saque la segunda amarilla, y yo creo que esto es una cosa que no sé si ya está planteado para la siguiente temporada o no, que me parece que sí, pero tampoco está confirmado del todo, que es el tema de revisar las segundas amarillas, porque yo creo que es súper grave dejar un equipo con 10 y que nadie te pueda decir, o sea, nadie te pueda corregir desde el VAR y decirte que esto es un piscinazo, porque es la realidad. Y claro, esto te acaba condicionando todo el partido y mira que casi consiguieron el empate, pero al final cuesta mucho aguantar prácticamente toda la segunda parte y parte de la primera con un jugador menos. Y incluso en el caso contrario, en una patada muy clara que sea amarilla y que no se pite y que, sería la segunda, también se Claro. debería intervenir, yo creo. O sea, al final, bueno, es que este caso ha sido quizá el más claro que hemos tenido en todos estos años que llevamos de VAR, porque es que lo decías tú, es que no lo toca prácticamente y además es una, roja bastante pronta dentro de lo que cabe, está prácticamente toda la segunda parte la Juventus con uno menos y la verdad que, como decías tú, creo que compite bastante bien. De hecho, yo creo que incluso se pudo merecer el empate por el esfuerzo que hizo, físico. Y bueno, Ujú. la realidad es que el Inter lo supo sacar. Es verdad que, bueno, está esa mancha ahí de la roja que evidentemente, pues, se ha comentado mucho en Italia, pero la realidad es que lo que importa en la clasificación son quién se llevó los 3 puntos, ese fue el Inter de Milán. Y bueno, para la Juventus es cierto que tampoco le fue demasiado mal, porque ni Nápoles, ni Roma, ni Como, que son sus rivales más directos ahora Ujú. mismo, ninguno. Pero bueno, evidentemente para el título, pues un empate del Inter y el Milan hubiese ganado con un partido menos, recordemos, ante el Como, bueno, pues apretaría todo muchísimo más, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, justamente eso es lo malo, porque la Juve, digamos que en este caso tampoco sale tan mal parada, si bien un puntito le hubiera venido pues bastante bien, pero sí, como bien has comentado tú, de hecho, el Como, que ya dijimos que a lo mejor la Fiore era un rival bastante duro, pues al final así acabó siendo, que lo más gracioso, digamos, la anécdota de este partido es la expulsión de Morata en los minutos finales por, Sí, por protesta, que digamos que a Fábregas no le gustó no le gustó mucho mucho. la actuación de su delantero, pero sí, yo creo que al final pues es un partido que quieras que no, la Fiore se está jugando la vida y yo creo que en el partido pues se vio y el cómo pues intentó en los últimos minutos rascar ese empatito, pero yo creo que despertaron pues demasiado tarde, la verdad, y yo creo que esto pues le viene muy bien, como veremos más adelante, a la Fiore, porque últimamente tenía algún resultado que otro bueno, pero todavía estaba en esas posiciones, bueno, todavía sigue estando ahí más o menos, pero al menos ya con esta victoria pues puede tener un poquito más de esperanza. De hecho, con esta victoria sale del descenso. Es verdad que, como decías tú, está todo muy apretado y que no extrañaría tampoco que en un par de jornadas volviese a estar abajo, pero la realidad es que, bueno, evidentemente, como decimos siempre, mejor estar fuera que dentro. Y el otro partido del que hay que hablar, evidentemente, es el Napoli-Roma, que era otro de los grandes partidos de la jornada y es otro partido, igual que el Inter-Juventus, que nos dejó muchos goles, que nos dejó muchísimos intercambios de golpes y muchísimos cambios de guión. Fue empate a 2, se adelantó la Roma 2 ocasiones, gracias a Malel, que por cierto, desde que ha llegado a un nivel espectacular y también vimos la primera asistencia de Brian Zaragoza, que la verdad que la Roma arriba se ha reforzado bastante bien en este mercado hibernal y el Nápoles, que es cierto que necesitaba prácticamente sí o sí una victoria si es que quería seguir luchando por el título, pues se queda un poquito corto, al final saca el empate que se celebró muchísimo porque evidentemente ya creo que está más cerca pues, de luchar por la Champions con Roma, Juventus, Atalanta, como y todos estos, que por el título con el Inter o con el Milan.
Evidentemente es una temporada en la que han tenido muchísimos lesionados y en las que siguen teniendo muchísimos lesionados y prácticamente cada semana hay más. De hecho, ayer no juega pues ni McTominay, ni De Bruyne, ni Neres. Y bueno, la liga sigue y sigue, o sea, la lista, perdón, que son además varios de los más importantes. Pero la realidad es que, bueno, por ejemplo, el año pasado también, quizá no eran lesionados, pero sí que perdieron tanto a Osimhen como a Kvaratskhelia, que eran los dos mejores futbolistas del plantel, y aún así ganaron la liga, con lo cual tampoco es un equipo que se ponga demasiadas excusas. Y lo cierto es que, bueno, esta temporada le ha costado bastante más que la anterior, y yo creo que prácticamente este empate lo sentencia, vamos, salvo milagro, que el Inter esté muy mal, que además el Inter, no lo hemos comentado mucho tampoco, pero viene una racha espectacular, no sé cuántos partidos consecutivos lleva sumando de 3. Bueno, pues parece complicado que se le escape el título, la verdad, aunque el Milan, bueno, también está perdiendo bastante, pero la realidad es que, bueno, ahora mismo está el Inter con 61 puntos, el Milan con 53, con un partido menos serían 56 a 5 todavía, que es una distancia considerable. El Nápoles está tercero con 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42 y como 41, ahí todo muy apretado y creo que puede cambiar prácticamente pues cualquier posición. Luego está el Bolonia, la Lazio, el Sassuolo, Udinese, Parma, Cagliari, Torino, Cremonese, Genoa, Fiorentina, casi del descenso como decíamos, aunque empatada a puntos con el Lecce, que es el primero que baja, y Pisa y el Verona, que recuerdan un poquito al Levante y Oviedo en la liga. Sí, de hecho yo creo que es prácticamente la misma situación. Si bien equipos están ambos directamente con los mismos puntos, pero en el resto yo creo que también esa antepenúltima posición, pues prácticamente desde ellos hasta el Parma, te diré que incluso me creo que acaben bajando. Y luego, pues otra cosa súper clave aquí que tenemos en la Serie A, que claro, viendo la igualdad que hay entre Europa y Champions, creo que va a ser muy clave lo que siempre comentamos, ¿no? Si tienen esa plaza extra, porque ahora mismo hay muchísimos equipos ahí, yo creo que cualquiera de los que están ahí pueden acabar hasta el séptimo, te diré, porque la Boloña sí que ya está un poquito más separados, pero creo que el resto pues pueden acabar perfectamente en esos 4 primeros o incluso 5, dependiendo, pues ya sabéis, del coeficiente y tal, como lo hagan en Champions, en Europa League y Conference, pero la verdad es que ahora mismo yo creo que esta no sería bastante interesante. Es cierto que a lo mejor lo que lo lastra un poquito es ese primer puesto que ahora mismo parece bastante indiscutido del Inter, pero como siempre decimos, queda todavía mucha temporada, mucho calendario en el que en cualquier momento se te puede girar, muchas lesiones, o sea, aquí no está cerrado nada. Correcto, vamos ahora a la Bundesliga, donde ya sabíamos que el Borussia Dortmund le ganó 4-0 al Mainz, pero el Hoffenheim le ganó 3-0 al Friburgo, 3-2 el Hamburgo, que ahora veis la posición en la que está, ante el Unión de Berlín, 0-3 el Bayern fácil, ante el Werder Bremen, 3-0 el Eintracht de Frankfurt, ante el Mönchengladbach, todo palizas hasta ahora prácticamente, 4-0 el Leverkusen para seguir, ante el San Pauli, 3-1 el Stuttgart contra el Colonia, 1-0 Augsburgo ante Heidenheim y empate a 2, el único de la jornada, entre el Leipzig y Wolfsburgo. Bueno, la verdad que no ha cambiado demasiado tampoco, el único que ha pinchado de los de arriba es el Leipzig, que bueno, ha visto que ha bajado unas cuantas posiciones, pero bueno, en lo que nos importa más, que es la lucha por el título, pues el Bayern cumplió bastante bien y además pues los equipos nivel Champions, Stuttgart, Eintracht de Frankfurt, Bayer Leverkusen, también sumaron de 3, con lo cual bueno, tampoco ha cambiado demasiado. No, de hecho yo creo que más o menos ha quedado todo igual, como bien decías tú, solo el Leipzig ha pinchado esos de arriba y pues nos deja una Bundes pues que ya lo estamos viendo, que parece que ahora mismo el Bayern pues vuelve a retomar esas buenas sensaciones, esa buena victoria otra vez, con un golazo una vez más de Kane, que la verdad que es bastante destacable lo suyo, porque hay que recordar que hasta hace nada estaba en el Tottenham, que parecía que era un apestado, digamos, porque evidentemente no en cuanto a nivel individual, pero yo creo que el colectivo le lastraba un poquito. Y en el Bayern ha encontrado, yo creo que su ecosistema perfecto, ya no solo por esta temporada, sino desde que ha llegado, yo creo que está en un estado de forma excepcional y yo creo que una vez más pues se confirma y yo creo que es pues uno de los jugadores, no sé si decir ahora mismo que están infravalorados, porque yo sí que lo valoro Puede que sí, puede que sí. bastante bien, pero yo creo que se habla poco para lo que realmente está aportando ese equipo y ya lleva pues bastantes temporadas. Sí, ya se habla siempre de Mbappé o de Lamine Yamal seguramente como los mejores futbolistas del mundo, pero creo que Kane no está demasiado atrás. De hecho, esta semana mismo ha salido un dato, no solo de Kane, sino del tridente de atacantes del Bayern de Múnich, Olise y Luis Díaz también, que están a 10 goles de superar la mejor temporada a nivel goleador de la MSN. Que bueno, Claro. creo que lo van a pasar sí o sí, porque quedan todavía muchísimos partidos y al ritmo que van, yo creo que pueden dejar el récord incluso casi en anécdota, porque no me extrañaría superarlo de 15, incluso 20 goles, que bueno, evidentemente la Bundesliga no es la liga española, pero
bueno, no deja de tener muchísimo mérito y de demostrar que pues Luis Díaz ha caído redondo, que Olise se ha convertido en uno de los mejores extremos del mundo y de los futbolistas también, Ujú. y que Kane, bueno, es el por fin el líder de un equipo ganador y que veremos cómo lo hace también en la Champions League. Y bueno, por lo que respecta al resto, bueno, si queréis vamos directamente la clasificación, lo comentamos un poquito. El Ujú. Bayern sigue primero con 57, 51 tiene el Borussia Dortmund, todavía en la pelea, hay que decirlo. El Hoffenheim, que sigue haciendo una temporada espectacular, 45 terceros. Stuttgart 42, Leipzig 40, Bayer Leverkusen 39, ahí todos muy apretados. La verdad que entre el Hoffenheim y el Bayern cualquiera puede acabar quedándose dentro o fuera de los puestos Champions. Y luego ya bastante por detrás, entre de Frankfurt, Friburgo, Hamburgo, que hace nada estaba casi en descenso, ahora está en la bueno, mitad alta de la tabla. Unión de Berlín, Augsburgo, Colonia, Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburgo, que ojo porque están peleando bastante tanto Mainz como Borussia Mönchengladbach como Wolfsburgo, que son históricos casi de la Bundesliga por el descenso. El Werder Bremen, que es otro que tal, está en el playoff, y San Paulo y Heidenheim, que ya son varias jornadas la que son los dos equipos que de momento bajarían sí o sí sin playoff a la segunda división alemana. Sí, parece que el que lo tiene más complicado de reaccionar es el Heidenheim justamente, que ya ha coqueteado estas últimas temporadas con esa posibilidad, así que a lo mejor a la tercera va la vencida. Y luego, pues yo creo que el resto de equipos, la verdad es que te diré que incluso hasta el Hamburgo, y mira que ahora mismo está en una buenísima, Sí, eh, con buenísimas sensaciones, pero son pues seis yo creo que puntos, ¿eh? cualquiera de esos puede bajar, además que claro, yo creo que la igualdad es tremenda ya no solo en cuanto a distancia en la clasificación, sino entre ellos. Pero hemos visto que en prácticamente esos partidos muchos han acabado con empates, así que tampoco me sorprendería que acabara pasando. Pero sí, hay que destacar porque además han jugado últimamente contra equipos bastante buenos, como mismamente el Bayern, ¿no? Que ya lo comentamos que el Hamburgo había hecho un gran partido. Entonces, a lo mejor esa buena racha acaba haciendo que se salven a final de temporada, pero ahora mismo incluso pues parece que a lo mejor pueden optar a salvarse con tranquilidad. Pero bueno, esto como siempre decimos, en cualquier momento se te gira la racha y acabas sufriendo también. Sí, incluso que, pues, por ejemplo, varios de los equipos que están en el descenso, lo decía yo antes, Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburgo, Werder Bremen, sobre todo los 2 primeros que he dicho, bueno, son equipos que el año pasado estaban luchando por Europa y que yo creo que a inicio de temporada nadie pensaba que iban a estar luchando, o al menos tan cerca o incluso dentro de las posiciones de descenso, de playoff de descenso. Con lo cual, bueno, ahí la lógica nos dice que esperamos una remontada, pero la realidad es que quedan 12 jornadas, o sea que no hay tanto tiempo como para hacerlo realidad. Pero bueno, en general, otra jornada muy interesante. Nos hubiese gustado, evidentemente, tener un poquito de Premier League. Hemos tenido jornada de FA Cup, que bueno, todavía era muy pronta, pero bueno, dentro de poquito ya empezará a ser muy interesante la Copa de Inglaterra. Y bueno, con ganas, evidentemente, de ya mañana tendréis el vídeo sobre la Champions League, luego otra vez tenemos la Liga, otra vez la Champions, la Liga, luego la Copa del Rey, quiero decir, prácticamente va a haber partidos cada 3 días hasta el 1 de junio o no sé la fecha que es la final de la Champions, pero bueno, hay que acostumbrarse a este ritmo porque es el que vamos a tener hasta final de temporada. Y luego el Mundial. Exacto, ya sabéis qué es lo que toca, si no queréis perderos nada de lo que queda de competiciones, que la verdad que queda mucho contenido. Es dejar un placer este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis ahí al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros amigos y como decimos siempre, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.